Y vamos. Capítulo 371, La Victoria, parte 4. Seth Millview. De pie al final de un largo tramo de escaleras que conducían a los asientos del estadio, estuve a punto de darme la vuelta y desistir. Estaba muy cansado. Pero además que te cosan los huesos y la musculatura por arte de magia no es precisamente lo que yo llamaría descanso. Me quedé en la cama durante todo el segundo día de del Victoriad, lo cual fue una mierda. Mientras todos los demás estaban animando los juegos de guerra o gastando su paga en el mercado, yo estaba acurrucado bajo unas 4 mantas, temblando y sudando mientras mi cuerpo hacía horas extras para curarse. Aún así, la doctora había sido optimista al explicarme que una fractura de pelvis era relativamente fácil de fusionar y que me habría tocado una recuperación mucho más larga y dolorosa si mi cadera se hubiera roto y no solo dislocado. Y la mayoría de la clase se pasó por grupos para verme y Mayla volvió varias veces a lo largo del día para comprobar que estaba bien y dejarme pasteles y caramelos para que me sintiera mejor. Pensé en el momento en que me pidió que me quedara con ella cada vez que entraba por la puerta y a través de la neblina inducido por el dolor me di cuenta de algo. Me gustaba. Como si me gustara. Nunca me había enamorado. Nunca había estado tan cerca de una chica como para tener un enamoramiento. ¿Seth? Che, igual esperen, esto es re trolo. Me estremecí sintiendo que mi cara se calentaba mientras la miraba de reojo. Mayla me estaba sujetando del brazo mientras me ayudaba a caminar, y yo me había quedado congelado durante unos 30 segundos. Lo siento, yo... ¿Podríamos sentarnos más abajo si...? No, está bien, le aseguré, empezando a subir las escaleras. Estaré bien. Un atizador caliente se me clavaba en el costado con cada paso mientras ascendíamos hasta la mitad del estadio, donde estaban sentados Brian, Pascal, Janik, Linden y Deacon. La mayoría de nuestros otros compañeros estaban en palcos privados con sus sangres mientras todos se preparaban para el evento principal. La verdadera razón del Victoriad. Los desafíos. ¡Salve, Seth el invicto cazador de gigantes!, aclamó Linden mientras nos sentábamos junto a los demás. Uff. Nos sentimos honrados y humildes con tu presencia, añadió Pascal con una sonrisa genuina que le marcaba el lado quemado de la cara. Y se fue a la puta. Me reí y luego me estremecí. Janik se inclinó hacia atrás y levantó la pierna que llevaba envuelta en el aire. Siento tu dolor, amigo. Al menos has ganado la pelea. Con una sonrisa de agradecimiento a mis amigos, pasé por delante de otras personas. Las gradas estaban casi llenas ahora, y me deslicé hasta el banco junto a Linden. Entonces... ¿Ya han anunciado los desafíos? No, dijo Janik haciendo un mojín hacia el campo de combate vacío que había sido limpiado de todas las plataformas de combate más pequeñas. Luego se animó. Pero el rumor en casa es que Sanju, el devorador de piedras, está desafiando para reemplazar a Bilal como criado de Guadaña Viesa Veritra. Pascal gruñó. Puede ser que Sanju sea un ascendente legendario, pero todo el mundo sabe que Guadaña Viesa Veritra prefiere cierto tipo de criado. Es cierto, dije, asintiendo a lo que decían. ¿Has leído La Forja de las Guadañas de Tenebrus? Oh, sí, dijo Deacon alegremente, provocando la risa de todos los demás. Parecía afrentado, llevándose la mano al pecho mientras decía: pues discúlpame por ser bien leído, bárbaros. En la versión más reciente, Tenebrus menciona que Guadaña Viesa Veritra prefiere entrenar a sus criados personalmente. Continué acomodándome en el duro banco para tratar de ponerme cómodo. Su último criado, Bilal, fue un nombramiento en tiempos de guerra, pero había sido su pupilo desde que era un niño. Claro, dijo Deacon. Él y sus hermanos, Bilal, Vibran y Vibrae, ¿verdad? ¿Los 3 muertos? ¿Los 3 muertos? Repitió Mayla con cara de confusión. Hizo una mueca de dolor cuando me volví hacia ella. El sol brillaba en su pelo castaño que enmarcaba su rostro y acentuaba la ligera redondez de sus mejillas. Me aclaré la garganta y dije: 3 niños pequeños de 8 o 9 años que fueron encontrados solos en su casa. El edificio había sido completamente destruido por algún tipo de explosión y todos los que estaban dentro murieron. Pero de alguna manera, los trillizos sobrevivieron. Vaya, dijo Brian, nunca había oído de esa historia. Linden se inclinó hacia adelante y comentó por primera vez: me pregunto si... Pero fue interrumpido inmediatamente por una serie de ruidos mágicos de gong que resonaron por todo el estadio. Fue como si alguien hubiera creado una barrera de sonido, ya que el público enmudeció por completo. En ese silencio, un hombre nacido en Veritra con una armadura oscura y una capa púrpura a sus espaldas se dirigió con decisión hacia el centro del campo de batalla. Los cuernos sobresalían de su pelo negro y corto. Tenía un rostro serio y allí donde sus ojos rojos se enfocaban, la multitud parecía temblar. No hubo ningún anuncio para decirnos su nombre o enumerar sus logros. Todo el mundo sabía ya quién era Silrith, criado de Sesklar.
Cuando llegó al centro del campo se volvió hacia el palco alto, con una postura recta como una espada, y luego hizo una profunda reverencia. Pude distinguir a la guadaña Cerys Britra moviéndose hacia la parte delantera del palco y me alegré de estar ya sentado al verla. Su pelo brillaba como una perla líquida a la luz del sol. Sus túnicas de batalla resplandecían como diamantes negros. Me temblaron las rodillas. Retrocedió hacia las sombras del palco alto, justo antes de que apareciera una segunda figura marchando hacia Silred. Aunque estaba completamente concentrado en la mujer, me resultaba muy difícil, casi doloroso mirarla. Mi mirada quería resbalar como los zapatos de golf en un camino helado. Su figura era indistinta, como etérea, una sombra hecha realidad. De su delgado cuerpo colgaban unas túnicas negras que parecían desplazarse y moverse y que volvían a caer en la nada alrededor de sus tobillos, como si dejaran de ser túnicas y se convirtieran en oscuridad. Parecía flotar sobre el suelo, llevada por un viento de niebla negra. No le salían cuernos de la cabeza, pero su corto pelo blanco, que prácticamente brillaba en contraste con su piel y sus túnicas negras como la medianoche, estaba peinado en puntas rectas y afiladas. Mawar, la rosa negra de Etril. Deteniéndose junto a Silrith, Mawar también se inclinó hacia el palco alto. Otra mujer salió al balcón levantando la mano hacia su criado. Era muy parecida a guadaña Cerys Britra, y al mismo tiempo casi su opuesto. La piel gris plateada de la mujer no estaba pintada y no llevaba ningún adorno en su pelo blanco y brillante. A diferencia de las delicadas cuernos de Cerys, esta mujer tenía dos pares de gruesos cuernos negros que se curvaban desde su cuero cabelludo oscuros y pesados. No llevaba vestidos ni túnicas de batalla, sino una armadura hecha de escamas blancas, las placas más grandes y ligeramente más oscuras de los hombros, el cuello y las caderas. Tenían un aspecto orgánico, casi como el hueso, mientras que las escamas más pequeñas en forma de flechas se entrelazaban en el resto del cuerpo. Guadaña Cerys Britra dio un paso hacia atrás, y el criado Mawar se enderezó. El sonido de los gongs hizo saltar al público. Shannick maldijo mientras Linden se deslizaba de su asiento. Dejé escapar un gemido de dolor, pues me había estremecido tanto que parecía que me había roto una costilla de nuevo. Una voz profunda habló procedente del aire que nos rodeaba. Ningún aspirante se ha presentado para enfrentarse a Silrith Sesklar. ¿Algún aspirante se ofrece ahora a desafiar? Como uno solo, todo el público, varias decenas de miles de personas, se concentraron en el campo de combate, esperando sin aliento. Pero nadie dio un paso al frente. Silrith se queda sin desafío, retumbó la voz. Inclinándose de nuevo hacia el palco alto, el criado Silrith abandonó el campo de batalla con rigidez. Un retador se ha presentado para enfrentarse a Mawar de Etril. ¿Hay algún aspirante que se ofrezca a desafiar ahora? Una vez más, la petición de retadores no tuvo respuesta. Mawar se queda sin desafío, retumbó la voz. Siguiendo el ejemplo de Silrith, Mawar se inclinó en una fluida reverencia y luego salió flotando del campo de combate. Cuando desapareció, la voz volvió a hablar. Guadaña Cadel Britra del dominio central ha elegido rechazar a todos los retadores de la criada Lira de sangre alta Dreide que permanece en la tierra de Dicatén, ayudando a asentar nuestro nuevo continente hermano y traer la paz a sus ciudadanos. Hubo algunos murmullos de la multitud ante esto, pero se acallaron inmediatamente cuando la voz continuó hablando. En tiempos de guerra, incluso el soldado más fuerte puede caer persiguiendo la voluntad del alto soberano. El mundo es vasto, y sus peligros son muchos, por lo que Alacria necesita que el alto soberano vele por nosotros, nos proteja y nos haga fuertes. Honramos a los muertos por su sacrificio. Criado Suto de Becor, Shaegret de Truasia y Vilal de Truasia, sus nombres, al igual que sus hazañas, serán recordadas mientras siga latiendo un solo corazón al alcriano. Pero donde uno cae, otro se levanta. 4 de los campeones de Alacria han dado un paso al frente para disputar el puesto del retenedor de Truasia bajo la guadaña de Viesa Britra. El soberano Kiros Britra da la bienvenida e invita al campo a Sanshu, el devorador de piedras. ¡Ja! ¡Te lo dije!, susurró Shannick sonriendo de oreja a oreja. Adam de sangre nombrada Ruasaek, Kagiso de sangre alta Weth y Vibrae de los 3 muertos. Al pronunciar sus nombres, los 4 aspirantes aparecieron por una de las muchas entradas y marcharon hacia el centro del campo, al lugar que Silrith y Mawar acababan de dejar libre. Se colocaron uno al lado del otro en una fila. Vibrae estaba muy alejada de los demás, con su rostro como una fea máscara de desdén, y se inclinaron como un solo ante el palco alto. ¿Algún otro prospecto ofrece un desafío?, dijo la voz. Pasó un momento. Nadie se movió. La voz volvió a retumbar más grave y grandiosa. Entonces inclínense ante el soberano Kiros de Becor y que comiencen los desafíos. Una presencia asfixiante inundó el coliseo. Era como si alguien hubiera puesto el mundo patas arriba y yo estuviera bajo el peso de todo el continente esperando que cayera y me aplastara hasta la noche. La sombra de un gran ser apareció en el borde del palco alto. A mi alrededor, la gente ya miraba hacia abajo, a sus pies o su regazo.
Juntando las manos, mantuve los ojos en mis dedos entrelazados sin atreverme a mirar a ningún otro sitio. En la parte superior, mi visión solo podía ver a los 4 aspirantes, cada uno boca abajo en el suelo, postrados ante el soberano. Cuando habló la voz del soberano, retumbó con un trueno teñido de sangre y un poder al rojo vivo abrazando mis oídos y robando mi aliento. Demuéstrense ustedes mismos, retadores. Muestren la profundidad de su temple y el alcance de su deseo. Enorgullezcan a sus sangres y sus soberanos. No dejen que la debilidad se apodere de ustedes, sino que reclamen cada gramo de fuerza de sus cuerpos. Entonces la fuerza de su presencia desapareció. Esperé, temiendo levantar la vista y sin encontrarme accidentalmente con la mirada del soberano, pero la multitud comenzó a revolverse y pude oír algunas conversaciones susurradas. Y finalmente la mano de Mayla se apoyó en mi antebrazo. «Seth, ¿puedes...?» Levanté la vista encontrándome con sus ojos. «Eso fue...» Pero me interrumpí sin saber cómo describir lo que acababa de sentir. «Lo sé». La voz proyectada del locutor invisible volvió a sonar. Esta vez, chirriando, mis nervios crispados, haciéndome sentir como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí gritándome al oído. Retadores Kagiso y Adam, por favor permanezcan en el campo. Todos los demás regresen a su área de preparación. Sancho y Vibrae se marcharon en direcciones opuestas, el primero dando zancadas orgullosas, el segundo escurriéndose de una forma que me recordaba a las criaturas de los cuentos de terror que mi madre me leía de pequeño. Los 2 hombres que quedaban en el campo se inclinaron de nuevo hacia el palco alto y luego entre ellos. Adam era alto y delgado, con brazos y piernas que parecían haber sido estirados en un potro. Llevaba una armadura de cuero con inscripciones rúnicas de color marrón oscuro, casi igual que su piel. Llevaba una sonrisa inteligente y sus ojos no dejaban de mirar a Kagiso. Kagiso hizo un alarde de estiramiento con su melena leonada rebotando alrededor de sus hombros con cada movimiento. Las puntas de sus cuernos negros apenas se veían a través del pelo y tenía un ojo rojo intenso y otro negro azabache. Su armadura era una malla de cuero y cadenas de un rojo intenso que hacía juego con su ojo, con runas plateadas que brillaban en los petos, el pecho y a ambos lados de su espalda expuesta. «Caramba, son muchas runas», murmuró Linden. Pero me di cuenta de que no se refería a la armadura. La columna del hombre estaba marcada con al menos una docena de emblemas e incluso un par de regalías. ¿Alguien sabe algo sobre él? «Solo que fue cogido por Gweth, de sangre alta, y que es un ascendente en solitario», respondió Deacon. «Cayó en desuso cuando manifestó su sangre britra». Pascal gruñó y se rascó la mejilla llena de cicatrices. «He oído que hacen todo tipo de experimentos locos con cualquiera de los sangre britra que se manifiestan. Por eso hay tan pocos». «No seas estúpido», dijo Brian, ganándose una mirada de Pascal. Hay tan pocos porque es súper raro que incluso alguien con mucha sangre britra sea capaz de usar sus artes emanados a Asura. A los pocos que lo hacen, el alto soberano se los lleva todos a Tigrin, Kaelum y los hace entrenar para luchar contra los otros Asuras. Linden se rió. «Amigo, ni siquiera los más malos pueden luchar contra los Asuras. Guadañas tal vez, pero solo después de haberle fortalecido con elixires y esas cosas. Apuesto que el alto soberano tiene algún arma secreta contra los otros Asuras. Por eso nunca les ha tenido miedo. Quiero decir, piénsalo, decidieron volar la mitad del otro continente en lugar de atacarnos aquí. ¿Por qué harían eso si no tuvieran miedo de Alacria?» Pascal puso los ojos en blanco. «Linden, amigo, has estado viendo demasiadas emisiones». La conversación se vio interrumpida por el sonido de los gongs que anunciaba el inicio del combate, pero los combatientes no se movieron. Kagiso y Adam estaban de pie 9 metros a distancia, con las armas en sus manos. Adam blandía una larga y delgada lanza de plata, mientras que en las manos de Kagiso se formaban guanteletes de hierro negro con afiladas garras que se extendían desde los nudillos. «¿Qué están haciendo?», preguntó Mayla, su voz apenas un susurro. «Medirse mutuamente», murmuró Deacon, con los ojos muy abiertos tras su máscara. «A este nivel, un movimiento descuidado podría significar una pérdida instantánea». Adam se movió primero, echando el brazo hacia atrás. Dejó volar su lanza hacia Kagiso. El aire se distorsionó alrededor de la lanza, moviéndose como si se derritiera el hielo mientras se fusionaba en una enorme lanza de viento con la astilla de plata en su centro. Al mismo tiempo, varios demonios de polvo cobraron vida, rodeando a Adam y girando de forma protectora a su alrededor. Kagiso levantó una mano. El guantelete se deshizo en docenas de pequeños puntos negros que se movieron para interceptar el ataque. Como un enjambre de avispas atacantes cubrieron por completo la lanza, y cuando se separaron un instante después, este había aparecido y el viento a su alrededor se había disipado. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Brian sin aliento. «Nunca había visto una magia así». «Porque es magia britra», respondí manteniendo la mirada en la batalla. «Tipo de descomposición, erosión, probablemente atributo del viento». Todos los demás me miraron con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Yo...» «Lo leí en un libro»,
dijeron al unísono Linden, Briar y Pascal. Todos nos reímos por un momento, pero el estadio estaba tan silencioso que nos sonó natural. Y rápidamente volvimos a centrar nuestra atención en el campo de combate. Con un movimiento de muñeca, Kagiso ya había enviado el enjambre de puntos negros revoloteando por el aire hacia Adán. Y ni siquiera se ralentizaron al atravesar sus ciclones defensivos como el hierro candente al pergamino. Pero Adán se limitó a sonreír. Un destello plateado y se encontraba a 6 metros de distancia con su sonrisa afilada en una mueca peligrosa. El público silencioso desde la primera presentación de los criados se despertó por fin y la arena estalló con el ruido de los vítores y los gritos. ¡Corredor del viento!, respiró Yannick. ¡Su firma regia! El enjambre de puntos negros cambió de dirección para seguir a Adán, pero en otro destello de plata se situó a 15 metros detrás de Kagiso. Pero Kagiso no se había quedado parado chupándose el dedo mientras Adán corría. En cambio, la Sender de Sangre Brita había estado canalizando maná en otra runa, enviando zarcillos de maná terrestre por todo el campo de combate. No podía saber qué estaba haciendo, pero... Adán se desvaneció en un instante cuando el enjambre se abalanzó sobre él, pero una enorme columna de piedra con vetas de metal negro irrumpió en el campo de combate. Hubo un crujido, y la columna se rompió y cayó al suelo con un estruendo que sentía que hacía temblar el banco debajo de mí. Adán, que se movía con la velocidad del viento, se había estrellado contra la piedra con fuerza suficiente para romper huesos, pero ni siquiera parecía aturdido. En cambio, un campo condensado de energía brillante lo había rodeado, arrancando el muñón roto de la columna. Se lanzó hacia Kagiso, explotando en una nova de pura fuerza. El campo de batalla quedó momentáneamente oculto en una nube de polvo. ¿Qué demonios ha sido eso?, preguntó Linden, entrecerrando los ojos mientras intentaba ver a través de la nube marrón que había dejado. Algún tipo de hechizo de redistribución de la fuerza, respondió Deacon, siguiendo el combate, alzando sus gafas sobre la máscara para poder ver. Pero fuerte, emblema, tal vez incluso nivel de regalía. Un torrente de viento empujó la nube de polvo fuera del estadio. En los pocos segundos que no habíamos podido ver lo que ocurría, el suelo de la arena se había convertido en un campo de minas de las pequeñas motas negras de Kagiso. Adán estaba atrapado. No había forma de que pudiera utilizar el corredor del viento para desplazarse en un espacio tan reducido. Kagiso estaba de pie sobre el muñón destrozado de la columna que había conjurado, básicamente cambiando de lugar con Adán. Su ojo rojo brillaba. Parecía que tenía inmovilizado al truano. Entonces, algo tiró del maná del aire a nuestro alrededor en todas partes. Pude percibir el torrente de maná que bajaba a la arena, bombardeando el hechizo de Kagiso. La gran cantidad de maná que se superaba la capacidad de las motas para erosionarlo. Mai la jadeó y me agarró la mano, apretándola con fuerza, y se me revolvió el estómago. La miré con el rabillo del ojo, pero su mirada estaba fija en la arena y su expresión no daba ninguna señal de que estuviera pensando en agarrarme las manos. Linden me dio un codazo desde el otro lado y sus cejas se movieron hacia arriba y hacia abajo mientras me daba un pulgar hacia arriba. Avergonzado, pensé en apartar la mano, pero me di cuenta de que no quería hacerlo. Se sentía agradable, realmente extraño, pero también reconfortante. Cuando conseguí volver a centrarme en el combate, el campo de batalla estaba limpio de motas negras. La abrumadora descarga de maná las había agotado, quemándolas. Y un ciclón que giraba lentamente empezaba a girar alrededor de Adán. Kagiso extendió su mano desnuda y el guantelete con garras se reformó a su alrededor. Los dos se miraron durante un momento, ambos guerreros recelosos y confiados de una manera que me resultaba difícil de entender. Luego, Adán sonrió y empujó hacia afuera con la tormenta que se estaba formando. Y eso fue solo el principio. El ruido de la multitud disminuía a medida que el combate se alargaba. 5 minutos, 10, 20. Mis amigos y yo nos reímos, jadeando, y nos gritamos unos a otros mientras el ritmo de la lucha seguía aumentando, asombrados por cada nuevo hechizo lanzado o runa activada. Abucheando cuando uno de los luchadores se ponía en ventaja solo para que un momento después cambiaran las tornas por un inesperado revés de su oponente. Nunca había visto nada igual. Y nunca me había divertido tanto. Mayla no me soltó la mano hasta los momentos finales. La capacidad defensiva de Kagiso, su poder para erosionar el maná de su oponente y rechazar incluso los ataques más mortíferos, superaba la reserva de maná de Adán. Una vez que Adán ya no pudo utilizar el corredor del viento para revolotear por la arena, se acabó. Kagiso acortó la distancia atravesando las barreras de viento defensivas de Adán con esas pesados guanteletes y lo aplastó contra el suelo. Con sus garras en la garganta de Adán, Kagiso miró hacia el palco alto en busca de orientación. La multitud, que había vuelto a callarse, aspiró un aliento colectivo y sibilante, y Mayla se apartó, apoyando su cara en mi hombro. Sonó un gong. Kagiso se quitó los guantes y Adán se dio la vuelta y se puso de rodillas. La arena se pegaba a su piel empapada de sudor, e incluso desde las gradas pude ver que estaba temblando. El público estalló como una presa, inundando la arena con vítores de éxtasis. Incluso Yannick se levantó saltando sobre una pierna mientras se apoyaba en el hombro de Brian, gritando junto a todos los demás: ¡Kagiso! 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 Sentí un momento de decepción cuando Mayla me soltó la mano mientras saltaba con la cara sonrojada y el pelo rebotando de una forma que me parecía hipnótica. ¡Ha sido una locura!
gritó por encima de los cacofónicos vítores. Me acerqué para hablar sin gritar. Lo sé, están realmente en otro nivel. Yo... Bien luchado, dijo la voz del locutor invisible, cortando la excitación del público y silenciando a todos en la arena. Che, el alto soberano que está hablando acá no es... Agrona, ¿no? ¿O sí? Bien luchado para los prospectos. Kagiso de sangre alta, Weth, y Adam de sangre alta nombrada, Rusaek. La victoria es para Kagiso. O sea, el que está hablando acá es ese... el de este pueblo, ¿no? Es Kiros ese, la guadaña. Los dos combatientes se inclinaron de nuevo hacia el palco alto, donde se encontraron el soberano y la guadaña. Velados bajo densas sombras, y luego abandonaron el campo de combate. Kagiso alejándose a grandes zancadas, Adán escurriéndose tras él, con los ojos bajos. Ah, no es guadaña. ¿Y qué significa soberano entonces? ¿Es más que guadaña? Sancho, el dominador de piedras, y Vibrae de los tres muertos. Vuelvan al campo y prepárense. Sancho entró primero en la arena. Era alto y de músculos abultados. Llevaba una placa en el pecho que dejaba al descubierto sus abdominales y la cresta de su columna vertebral rúnica, junto con placas de acero que cubrían la mayor parte de la parte inferior de su cuerpo. Una especie de corona de hierro rodeaba su cabeza afeitada. Después de que Sancho llegara al centro, una niebla verde empezó a brotar del suelo, formando una mujer con miembros delgados y afilados, y una postura grotesca y retorcida, como si sus huesos se hubieran juntado de forma incorrecta, como para acentuar la asquerosidad de su figura. La túnica negra que llevaba era transparente, y estaba cortada en algunas partes para dejar al descubierto las costillas y la columna vertebral que sobresalían de una piel gris y enfermiza. Pero no entiendo. O sea, entiendo que Agrona mezcló a toda su población con humanos y menores de otro tipo. Pero... ¿qué onda? ¿No quedaron asuras? O sea, ¿qué hay? 10 asuras en todo el pueblo, amigo. ¿Qué onda? Hay muy pocos en todo el puto continente. ¿Cuántos asuras hay? Gruñó a Sancho, mostrando unos dientes limados en punta. Ambos combatientes se inclinaron hacia el palco alto y luego se enfrentaron. Una niebla verde de color vómito flotaba alrededor del cuerpo inhumano de Vibrae. El sonido de los gongs anunció el comienzo del combate. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? Pero básicamente no se muestran. O sea, la gente no está acostumbrada a ver asuras. No es normal. No se muestran, ¿no? Preguntó Mayla poniéndose de pie y protegiendo sus ojos al sol con una mano. Se está rindiendo, murmuré sorprendido. Ok. Sancho se había arrodillado con la cabeza agachada para mirar al suelo bajo las garras de Vibrae. Sus labios se retiraron como los de un animal, mostrando sus afilados dientes. Las nieblas revolotearon de forma agitada antes de volver a meterse en su cuerpo. Se volvió hacia el palco alto, enderezándose lo mejor que le permitía su retorcida estructura. Sancho, el devorador de piedras, se rinde, dijo la voz con un tono perfectamente plano. Si el locutor estaba sorprendido, lo disimuló muy bien. La victoria es para Vibrae. Se oyeron algunos gruñidos por parte del público y no hubo vítores para Vibrae como los hubo para Kagiso, pero los adultos que nos rodeaban mantuvieron sus quejas y su conversación en silencio. Y supe por qué. Abajo, Vibrae lanzó una mirada desafiante al público, casi como si desafiara a cualquiera a expresar su descontento por el resultado lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. Al cabo de unos segundos salió de la arena con un aplauso poco entusiasta. «Increíble», dijo Yanni con mal humor. «¿Y yo que estaba tan emocionado por ver luchar a Sancho? Ha sido una estupidez. ¿Acaso Kagiso va a darse la vuelta y mostrarle la barriga a Vibrae también?» Deacon resopló. «Tendremos que esperar un poco para averiguarlo. Tendrá una pausa para descansar y recuperarse, así que lo siguiente que veremos serán las batallas para sustituir al retenedor de Dragoth». Brian le dio una palmadita en la espalda a Yannick. «Todo el mundo sabe que la guadaña Dragoth Britra es la más popular. Estoy seguro de que habrá un uff». Brian se agarró el estómago cuando Yannick le dio un codazo y todos los demás se rieron. Pero antes de que se pudiera decir nada más, el locutor comenzó a hablar de nuevo. Otros 12 campeones de Alacria se han presentado para el puesto de retenedor de Becor bajo la guadaña Dragoth Britra. El soberano Kiros Brithra da la bienvenida e invita al campo. El anunciador comenzó a enumerar a los aspirantes, todos ellos poderosos ascenders o héroes de guerra. A medida que se pronunciaba cada nombre, el aspirante entraba en el campo de batalla y se unía a la creciente fila frente al palco alto. Cuando el último de los aspirantes se detuvo, la fila se inclinó al unísono. Retadores Echeron y Lancel, por favor permanezcan en... La voz hizo una pausa. Miré a Linden y luego a Mayla. Parecía tan confundida como yo. Algo estaba mal. «Oye, ¿qué es eso?», preguntó Pascal señalando al aire. «¿Lo sientes?
Una mancha negra en el cielo crecía rápidamente. Otros miembros del público empezaron a notarlo ahora, y miles de voces hicieron eco de la pregunta de Pascal. Algunos incluso conjuraron escudos, otros gritaron, abandonaron sus asientos o canalizaron la magia en runas para prepararse a enfrentarse a lo que obviamente consideraban una amenaza. Por enésima vez desde que comenzó el Victoriad, mi aliento fue arrancado del pecho por la repentina presencia de una aura poderosa. Los prospectos del campo se dispersaron activando sus poderes y preparándose para defenderse. Un cometa de color negro azabache aterrizó en el centro de la arena un instante después con una explosión de energía oscura y los hizo volar a todos como si fueran bichos. ¿Dragoth? Decenas de miles de personas gritaron, pero ahora nadie corría. Todo el público parecía congelado, incapaz de hacer nada más que mirar. La arena debajo volvió a quedar completamente oculta en una nube de polvo en el palco alto. Las 4 guadañas avanzaron hacia el balcón. Entonces tiene que ser el prota. Aunque no hicieron ningún movimiento para lanzar magia defensiva, el hecho de verlos todos juntos a la vez hizo que la cabeza me diera vueltas. Y por un segundo me preocupó que pudiera desmayarme. La mano de Mayla en mi brazo me hizo volver en sí. Puse mi propia mano sobre la suya y la apreté. Una nova de llamas negras despejó el polvo. ¡Ah! Polvo, revelando un hombre delgado. Un niño en realidad. No mucho mayor que la mayoría de nosotros. Con pelo negro, corto y rasgos afilados, Nico. Casi sin pretensiones, excepto por la indómita rabia llena de odio en sus ojos. Salió del cráter que había hecho en el suelo de la arena y sus ojos oscuros recorrieron el coliseo a su alrededor. Cada paso que daba le hacía surgir picos de hierro negro y las llamas oscuras cubrían su cuerpo. La visión de esa magia negra era la decadencia. Negra de la decadencia, mucho más fuerte que la de Caguizo, me llenó de temor. La guadaña Viesa Vritra fue la primera en hablar y su voz se propagó sin esfuerzo por las gradas en silencio. Nico, explícate. En nombre de la alta soberana, ¿qué crees que...? ¡Grey!, gritó el recién llegado. La guadaña Nico Vritra del dominio central. Me di cuenta con un temblor y su voz se quebró. Sé que estás aquí. Acepto tu desafío, bastardo, así que enfréntate a mí. Los ojos de Mayla se abrieron como platos de comida. Sus labios temblaron. ¿Grey? Linden se atragantó. ¿Cómo? ¿El profesor Grey? Mi mente se agitó mientras todas las teorías descabelladas sobre el extraño encuentro del profesor con la guadaña Seris Vritra daban vueltas en ella, dispersas como hojas al viento. Había pensado que mis compañeros estaban completamente locos por la forma en la que se les ocurrían explicaciones cada vez más inverosímiles para lo que habíamos visto. Pero esto... ¿Quién era el profesor Grey realmente? La guadaña Dragoth Vritra sonrió hacia la otra guadaña. Te has pasado de la raya, pequeño Nico. Su cabeza se dirigió de repente a una de las muchas entradas del campo de combate y su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido. Alguien se acercaba a la guadaña Nico, un hombre con una capa blanca forrada de piel y un uniforme de la Academia Central, pelo rubio trigo despeinado por el aura furiosa de la guadaña, ojos dorados, brillando detrás de su máscara. Caminaba con tanta confianza y propósito que su mera presencia era un escudo contra el aura odiosa que irradiaba como una enfermedad de guadaña. Lo conocía, pero algo en mi cerebro no aceptaba del todo que ésta pudiera ser la misma persona que conocía, a la que había conocido en la biblioteca antes de que empezara la temporada, que había pasado tanto tiempo convirtiendo a un chico delgado, débil y enfermizo en un luchador medio decente, a pesar de mirarme como si quisiera retorcerme el cuello. Porque, ¿cómo era posible que mi profesor de tácticas de mejora de cuerpo a cuerpo malhumorado, misterioso y emocionalmente distante, fuera la misma persona que ahora se acercaba a Nico Guadaña en el campo de batalla como si no estuviera dando un paso hacia la mismísima muerte? No podía encontrarle sentido, pero era él. Incluso los otros guadañas no intervinieron más mientras el profesor Grey y la guadaña Nico llegaban a estar casi a la par. Nico, dijo el profesor Grey con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pareces una basura, viejo amigo. Amigo, se va a repicar. Me voy a echar un meo.
Bueno. Se viene nomás. Capítulo 372. No autorizado. Pop de Arthur Lewin. Nico dio medio paso hacia mí, con la mandíbula tensa y una vena palpitando visiblemente en su sien. Las púas negras surgían del suelo a menor movimiento y su piel estaba teñida de tenues volutas de llamas de fuego de alma. Incluso después de 2 vidas no has cambiado. La falsa sonrisa cayó de mi rostro ante sus palabras y reprimí más palabras de provocación. Todo el orgullo que había sentido por mi propia ingeniosidad al atraer a Nico a esta lucha, en la que no podía huir ni pedir refuerzos, se desvaneció ahora que estaba frente a mí. Su rostro, en el que solo quedaba una mera sombra de los rasgos de Elijah, me llenó de emociones contradictorias. Después de todo, había sido mi mejor amigo en 2 vidas. Primero como Nico, luego como Elijah, y yo le había fallado en ambas. Fueron esos fracasos en parte los que lo habían llevado a convertirse en quien era ahora. Odioso, desesperado, una cáscara inhumana de hombre. Aún así, no lo culpé por odiarme. No podía. Ni siquiera podía culparle por lo que había hecho en esta vida. Por muy fácil que fuera hacerlo, se reencarnó aquí solo para ser manipulado y utilizado como herramienta por Agrona. El destino no le había dado la oportunidad de aprender de los errores de su vida pasada. En lugar de una segunda oportunidad, el miedo, la inseguridad y la rabia de Nico habían sido manipuladas como herramienta y arma desde los primeros momentos de su vida. Pero, independientemente de cómo habíamos llegado a ambos a este punto, habíamos llegado demasiado lejos para las disculpas, para la reconciliación. A pesar de saber lo que Tessia significaba para mí, Nico había ayudado a Agrona en la reencarnación de Cecilia, utilizando el cuerpo de Tess como recipiente, cuyas ramificaciones aún no comprendía. Cecilia, que había deseado tanto evitar ser el arma de otra persona que cayó sobre mi espada para hacerlo. Y él, en su infinito egoísmo e ignorancia, se lo había entregado a Agrona. ¡Di algo!, gruñó Nico casi gritando. Una ráfaga de fuego de alma se comió el suelo bajo él, dejándolo flotando en el aire. ¿Cómo qué? Solté un chasquido con su lloriqueo petulante trabajando en mis nervios como una vieja herida. ¿Que no mata a Cecilia? ¿Que nunca quise abandonarlos a los dos? ¿Me escucharías si te dijera la verdad? ¿Y qué cambiaría, Nico? Desde luego no el hecho de que hayas matado a miles de inocentes, que te hayas llevado a Tessia por puro egoísmo. Solo recuperé lo que era mío, gritó con los ojos llenos de fuego oscuro y odioso. Lo que se suponía que debía tener, eso es el destino, tanto como lo es para ti morir, otra vez. No sé por qué, pero la finalidad de la afirmación de Nico provocó un dolor agudo en lo más profundo de mi ser. Deseé en ese momento poder deshacer todo lo que había pasado, que Cecilia hubiera sobrevivido y que hubieran podido huir juntos tal y como lo estaban planeando, que no los hubiera dejado fuera para poder entrenar con Lady Vera y que hubiera intentado con más ahínco ayudar a Nico a encontrar a Cecilia cuando desapareció. Había tantas cosas que podría haber hecho de otra manera, pero no lo hice. Y aunque podía mirar hacia atrás en el camino que había tomado, no podía cambiar su forma. Tampoco podía cambiar a dónde me había llevado ese camino. Pero sí podía mirar hacia adelante y tomar nuevas decisiones, diferentes, para cambiar la dirección en la que me encontraba. Desde que me desperté en las tumbas me sentí frío y distante. Tenía que serlo, lo sabía, no me culpaba por ello. El personaje de Grey era como un escudo, uno que envolvía mi mente manteniendo alejados los pensamientos de aquellos a los que no podía ayudar en ese momento. Tessia, Ellie, mi madre, todos los que estaban en Dicatén. En lugar de eso me concentré en las tumbas y en perseguir a las ruinas, como me había indicado el último mensaje de Silvia. Gracias, Esteban. No sé, por las 11 meses. Y en comprender mis nuevas habilidades y el nuevo mundo en el que me encontraba. Pero ya era hora de tomar una dirección diferente. Y eso empezó con Nico. No pude evitar que mi expresión se suavizara sabiendo que todo el peso de mi tristeza y lástima se reflejaba en mi rostro. No me mires así, dijo Nico moviendo la cabeza en señal de desafío. No quiero tu lástima. Mi cuerpo se relajó al aceptar lo que estaba a punto de suceder. Ojalá las cosas hubieran salido de otra manera. Pop de Ceres Britra. Chasqué las uñas, un hábito nervioso de mi infancia del que me había curado hace tiempo, o eso creía. Las maquinaciones de Arthur se habían adelantado a las mías, una vez más al parecer. Me encontré con la guardia baja, vacilando entre un intento apresurado de poner las piezas en su sitio y una muda aceptación de que no entendía del todo lo que estaba pasando.
Sin embargo, no había llegado a mi situación actual por ser densa, y después de darme un momento para reflexionar me di cuenta de que el plan de Arthur había sido realmente muy simple, aunque efectivo. La alianza, trompicones e impaciencia de Nico con los Granvels, que compartían su odio hacia Arthur, la represalia de Arthur poco precavida y el intento de encubrimiento. Habría hecho falta más contención de la que Nico podía reunir para aumentar la fuerza de sus aliados, lo suficiente como para ser una amenaza para Arthur, ya que el subterfugio funcionaba en contra de su naturaleza impulsiva e iracunda. Cuando su mal planeado plan fracasó, Arthur sabía que lo provocaría una rabieta. Nico siempre había sido un chico temperamental. Encarnaba el concepto de poder de un hombre débil, la idea de intelecto de un tonto y la visión de madurez de un niño. Y sin embargo, nunca lo había descartado. Los otros guadañas aún no lo veían, pero ninguno de los reencarnados era lo que parecía. Cada uno de ellos era una fuerza de cambio, de caos a su manera. Al ver a Nico y a Arthur, o a Gray, que en muchos sentidos eran una persona totalmente diferente al chico que había salvado en Dicatén, de pie uno frente al otro en el campo de batalla, sentí una emoción repentina. Una interrupción no programada, pero tal vez esta sea una oportunidad para que el pequeño Nico se pruebe a sí mismo, reflexionó Dragoth con una risa despreocupada. ¿Probar su valía?, preguntó Viesa con un silbido en la voz. ¿Solo por luchar contra este? ¿Qué es, una especie de maestro de escuela? Nico se avergüenza a sí mismo y a nosotros por extensión. El soberano Kyros dejó escapar un resoplido de irritación, sus ojos aburridos viajando sin rumbo por el palco alto que había sido designado con todas las comodidades inimaginables. Mientras esto no retrase demasiado las cosas, refunfuñó. Su mirada se detuvo en el rincón más oscuro de la habitación. Quizás sí deberías ir a castigar a tu hermano de armas. Cadel salió de las sombras y se inclinó ante Kyros. Perdone la insolencia de la guadaña Nico, soberano. Me temo que el alto soberano le ha soltado la correa demasiado tiempo y demasiado a menudo. Los labios de Kyros se torcieron en una media sonrisa irónica. ¿Cuestionas las acciones o el juicio del alto soberano, guadaña? Cadel se hincó en una rodilla apoyando ambos brazos sobre la otra. No, soberano Kyros, por supuesto que no. ¿Están diciendo algo?, dijo Melcy apoyándose en la barandilla del balcón y girando ligeramente la cabeza. Bromas inútiles y parlanchinas. Intercambió una mirada oscura con Viesa. Deberíamos haber golpeado más a Nico durante su entrenamiento. ¿Quién es ese tal Gray, por cierto?, preguntó Dragoth mirando a los demás. Me resulta algo familiar. Cadel, de nuevo en pie, observaba desde las sombras en lugar de salir al balcón con el resto de nosotros. Un hombre muerto, dijo simplemente, encontrando mi mirada mientras hablaba. Así que Agrona no confirmó la presencia de Arthur en el acre con el resto de las guadañas. Pero se lo ha dicho a Nick, se lo ha dicho a Cadel. Interesante. O sea que Cadel sí sabe. No estaba segura de hasta qué punto creía la insistencia de Agrona en que a Arthur ya no le importaba. El alto soberano a menudo jugaba sus propios juegos, algunos con propósito, otros puramente por entretenimiento. Había ocasiones en las que trabajaba a contrapelo de sí mismo, tal vez simplemente para confundir a cualquiera que llevara la cuenta, incluidos sus aliados, o tal vez porque disfrutaba de la emoción de no saber exactamente cómo se desarrollarían las cosas. Abajo, Arthur se quitó la capa blanca de los hombros y lo hizo desaparecer, con una floritura. De él no se desprendía ningún indicio de maná o intención, hecho que los demás no tardaron en advertir también. Su control del maná es perfecto, dijo Viesa con sus ojos negros entrecerrados mientras miraba a Arthur. No traté de ocultar mi diversión ante esa afirmación, y ella volvió su mirada hacia mí. Hacía tiempo que no hablaba con la guadaña de Truasia. Al cruzar nuestras miradas observé su postura, su expresión y sus rasgos. Su piel era tan pálida como sus ojos oscuros, y un mar de pelo púrpura se extendía por sus hombros y espalda. Era más alta que yo y lo era aún más por las botas de cuero de tacón que llevaba, cuyo color verde azulado hacía un juego con las runas cosidas con sus finas túnicas. Ay, perdón. De batalla blancas y grises. Los vacíos negros de sus ojos eran siempre ilegibles y la emoción rara vez interrumpía la frialdad de porcelana de su rostro. De todas las guadañas, Viesa era la que más desconfiaba, pero no le dediqué ningún pensamiento adicional en ese momento.
Había cosas más interesantes en las que concentrarse. Van a luchar. En la arena, Arthur y Nico se habían separado, poniendo 6 metros de distancia entre ellos. Nico era un infierno de fuego negro. Arthur podría haber sido tallado en hielo. Con un grito de rabia, Nico se lanzó hacia adelante. El suelo se deshizo bajo él, derrumbándose sobre sí mismo mientras crecían espigas negras como maleza, allí donde tocaba su sombra. Un vórtice de llamas negras se enroscó y extendió frente a él mientras se preparaba para bañar a Arthur en fuego infernal. Pero Arthur no se inmutó ante la furia de Nico. Podría haber pensado que estaba tan loco como Nico si no lo conociera mejor. Mis ojos se abrieron de par en par y me incliné sobre la barandilla junto a Melsri, ya muy preparada para ver por fin por mí misma el poder que caer había descrito. Con un rugido hambriento, las llamas del alma de Nico estallaron. La mano de Arthur se levantó y un cono de energía amatista se derramó para encontrarse con el fuego, donde los dos poderes se tocaban, se entrelazaban y se devoraban mutuamente, cada uno anulando perfectamente al otro. ¡Imposible!, gruñó Cadel desde atrás. «Oh, eso es interesante», dijo Kiros inclinándose hacia adelante en su trono. «Tú, Melsri, hazte un lado, me estás bloqueando la vista». Púas negras surgieron del suelo alrededor de Arthur, pero se hicieron añicos contra una capa de éter brillante que recubría su piel. Nico atravesó la nube crepitante que quedó tras el choque del éter y el fuego del alma. Con una docena más de cuchillas de metal negro orbitando a su alrededor, con un empujón las envió volando como misiles hacia Arthur. Una espada cobró vida en la mano de Arthur, una hoja de éter puro que brillaba con una vibrante amatista. El aire que lo rodeaba se deformó de una manera que hizo que me dolieran los ojos, como si la espada estuviera presionando el tejido del mundo para hacerse un hueco. Con movimientos tan rápidos que la mayoría no habría sido capaz de seguirlos, Arthur cortó con una espiga tras otra, dejando que los trazos pasaran o rebotaran inofensivamente en la barrera protectora de su piel. Entonces Nico se le echó encima. Su choque hizo temblar los cimientos del estadio y por un momento perdí de vista la acción que estaba ocurriendo. El arma de Arthur era una línea de vibrante luz púrpura que brillaba a través de una pantalla de polvo. Nico era una silueta resaltada por el limbo de fuego negro que aún le rodeaba. La línea de luz púrpura se cruzó como la silueta oscura. Entonces Nico se precipitó junto a Arthur, cayendo por el aire como una muñeca de trapo, lanzada. El cuerpo de Nico se estrelló contra el suelo de la arena, cavando un profundo surco de la mitad de longitud del coliseo detrás de Arthur. «Espera, ¿qué ha pasado?», preguntó Dragos con su profunda voz llena de confusión. Viesa respiró lentamente. El núcleo de Nico tenía razón. El Manaya estaba abandonando a Nico. Podía sentir cómo salía de su núcleo arruinado y se dispersaba en la atmósfera que lo rodeaba. «Oh», gruñó Dragos, «supongo que me equivoqué al decir que se estaba probando a sí mismo». O sea que, ¿qué? ¿Le rompió el núcleo? ¿De un golpe? ¿Me estás cargando? ¿En serio? ¿Le atravesó el núcleo de un one shot? Amigo, pero se coge a todas las guadañas entonces. ¿Qué onda? Gracias, Fune, gracias por los 18 meses. Amigo, pero si se garchó a Nico, a las otras se las garcha de a dos. O sea, vengan en grupo. Les dejo una... Nico, toma, vos pelea con... ¿Cómo se llama? Ay, no me puedo olvidar el nombre. Vos pelea con Regis, Nico, toma. Vos pelea con Regis, yo me encargo de los demás. Cállate, imbécil, dijo Melsri, soltando de la barandilla y golpeando el suelo de abajo con la fuerza suficiente para resquebrajarlo. Finalmente Arthur se volvió. Sus ojos dorados siguieron la línea de la caída de Nico hasta donde la guadaña rota yacía en una maraña. Se fijaron en Melsri, pero cuando ella se detuvo para arrodillarse junto a la forma tendida de Nico, trazaron una línea hasta el palco alto. El tiempo que se había arrastrado lentamente se detuvo de repente. Oí los jadeos y los gritos de miedo de la multitud, las preguntas a gritos de los guardias y los responsables del evento que buscaban una dirección, el ruido de las piedras y de las maderas rotas del derrumbarse los túneles bajo el campo de combate. Asimilé la preocupación de Melsri, la frustración de Viesa, la curiosidad de Dragoth, el frío desapego de Cadel. Ya estaba considerando las formas en que podría sacar a Arthur de esto, pero me detuve.
Esto había sido parte de su plan. Ya habría preparado su propio método de escape. Si es que era necesario escapar, que iban a ser mis compañeros de guadaña después de todo. Nico desafió a Arthur, o aceptó su desafío según sus propias palabras. Y había sido Nico quien interrumpió el victorial. Arthur no había hecho nada malo, pero aún así había enviado un mensaje. Alto y muy claro, en efecto. Esperé incluso que Arthur simplemente se alejaría, poniendo fin a la confrontación, antes de que se intensificara. En lugar de ello, se dirigió decididamente hacia el palco alto, pasando por delante de Melsri, mientras éste inspeccionaba la herida de Nico. Pido disculpas por el retraso que este duelo ha causado en los acontecimientos de hoy, pero me temo que es necesaria una nueva interrupción, gritó, asegurándose de que su voz llegara no solo al palco alto, sino a todo el coliseo. Este duelo fue un desafío no autorizado, respondió Biesa con frialdad. Su voz se proyectaba sin esfuerzo por todo el estadio. Cualquiera que sea la razón de tu asalto a nuestro compañero Guadaña, debes saber que derrotarlo no te ha hecho ganar nada del soberano Kiros, ni del alto soberano, y no te da derecho a reclamar la posición de Guadaña a Nico, ni a pedirnos nada en absoluto. Arthur miró los ojos negros de Biesa sin inmutarse. La afilada línea de su mandíbula estaba relajada, sus labios firmes y rectos, su postura atenta, pero compuesta. Parecía que era él quien mandaba aquí. Respeto las reglas que usted ha establecido, continuó Arthur, cambiando de lugar para que sus manos estuvieran entrelazadas detrás de la espalda y sus piernas en una postura más amplia y agresiva. Sin embargo, fue tu propia guadaña la que instigó y me obligó a hacer este desafío fuera de lugar. La forma de Drago se expandió, creciendo un pie, luego dos. Con las dos manos en la barandilla, miró a Arthur con una curiosidad reservada que se reflejaba en su mandíbula y en un sutil arqueo de cejas. Bien, entonces, ¿qué es lo que quieres? Tal vez si lo pides seremos... No, dijo Arthur con su voz cortando la pompa de Dragoth como el chasquido de un látigo. Drago siempre más relajado que los otros guadaña. Solo se rió ante esta ofensa, un crimen castigado con la muerte en cualquier otra circunstancia. Cuando Arthur continuó, me miró a los ojos durante un instante y luego pasó su mirada por encima de mí hacia Cadel, hablando con seguridad tranquila que contradecía la naturaleza extraordinaria de su petición. Solo pido lo que me he ganado: desafiar a la guadaña Cadel del dominio central. Los labios de Biesa se movieron en lo que casi creí que era un ceño fruncido. A su lado, Dragoth hizo un gesto despectivo hacia el campo de batalla. No tenemos que entretenernos con los desafíos de los profesores de la escuela. Abajo, Melsri sostenía un frasco de elixir con la mano congelada a medio camino de la boca de Nico, con los ojos muy abiertos y la boca parcialmente abierta. Solo 5 minutos antes habría asumido que cualquier conflicto entre Arthur y Cadel sería una victoria unilateral. Si Arthur me hubiera confiado su plan completo, no solo atraer a Nico a una pelea en la que nadie intervendría a su favor, sino también desafiar a Cadel ante todo el victoriad. Lo habría disuadido o descartado del torneo si fuera necesario, lo cual por supuesto es el motivo por el que no lo hizo. Ahora, cualquier recurso que pudiera haber utilizado para eliminarlo o ayudarlo a escapar había desaparecido. Con mi mirada fija en Melsri y Nico me di cuenta de que ya no podía confiar en las habilidades de Arthur. Aunque Nico no era Cadel, seguía siendo una guadaña, pero se había dejado llevar por una situación desconocida. Había caído en la trampa de Arthur. Cadel no sería tan tonto. Me encontré con la mirada de Cadel. Su ceño se convirtió en una profunda mueca. Mis cejas se alzaron, las suyas se fruncieron. No, dijo finalmente, lo suficientemente alto como para que solo lo oyéramos los que estábamos en el palco alto. Las guadañas no pueden empezar a entretenerse con cada desafío que se presente. Hacerlo nos degradaría y daría una plataforma a cada tonto engreído que acaba de derrotar a uno de nosotros con un solo golpe, interrumpí. Sí, dijo Dragoth con una risa gutural. No me digas que Cadel, el asesino de dragones, tiene miedo de un profesor de escuela. Hay que demostrar al pueblo que no somos tan débiles como Nico nos ha hecho parecer, añadió Biesa. Los ojos de Cadel brillaron. Este desafío está por debajo de mí. Él no es... El soberano Kiros se movió. Fue un pequeño movimiento, pero silenció la discusión que se estaba deconstruyendo. Todos nos giramos para mirarlo. Kiros era tan alto y ancho como Dragoth, aunque era más blando por el centro. De los lados de su cabeza crecían gruesos cuernos que se curvaban hacia arriba y luego hacia adelante, terminando en puntas afiladas. Unos anillos dorados de distinto grosor adornaban los cuernos, algunos tachonados de gemas, otros grabados con runas brillantes. Flaco, ¿vas a bajar o qué? ¿Vas a bajar o qué? Baja vos, baja Viena, baja Biesa, baja Pati Viena, baja Melsri que se queda ahí abajo. Vengan todos juntos, dale, les doy un par a Regis y yo los espero con la pija llena de éter.
Dale, 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 dale que me. Dale que me inserté todo el pene con éter, boludo. Les voy a pasar la pija por la cara. Yo creo que Nico era muy fuerte igualmente, ¿eh? Haya agarrado desprevenido, ¿no? Nico tiene que ser muy fuerte, amigo. Nico de las guadañas debe ser... O debe ser para mí... Sin tener mucha idea de las guadañas, para mí tiene que ser un top 2 o un top 3. Un top 2 te diría. Tendría que ser muy fuerte Nico por ser un reencarnado más que nada. Y por el entrenamiento que tuvo, para mí tendría que ser más fuerte que una guadaña promedio. O sea, ¿era el más débil? ¿En serio? ¿Era el más penca? Yo pensé que Nico era más fuerte, boludo. Bueno. NT. Pensé que era el más fuerte yo. O de los más fuertes. Su pelo dorado estaba rapado por los lados alrededor de los cuernos. Y luego recogido en una cola. Unas túnicas rojas y brillantes caían sobre su cuerpo. Se metió en la boca una fruta gorda de color púrpura y empezó a hablar mientras masticaba, goteando jugo por la barbilla. Este extraño hombrecillo ha captado mi interés. Me gustaría ver más de lo que pueda hacer, así que no termines las cosas demasiado rápido. Cadel se puso de pie y se inclinó profundamente antes de girar y salir del balcón. Independientemente de su propio deseo, no podía negarse a la orden de Kiros. Con una sensación de aprensión cada vez mayor, veía a Cadel flotar sobre el campo de batalla, mirando a Arthur. Esperó a que Melsley recogiera a Nico, o el cuerpo del muchacho no podría decirlo. No había maná circulando en su interior y se retiró de la vista. Acepto. La voz de Cadel era tensa y amarga. Pero esta batalla... Hizo una pausa dejando que las palabras colgaran en el aire con él. Será muerte. Se oyó la respiración contenida del aturdido público. Sí, respondió Arthur, dando varios pasos atrás hacia el centro del campo de combate semiderruido. Claramente lo será. Cadel no perdió el tiempo, no dio ningún aviso. Una aura de llamas negras encendió el aire rodeando a Cadel y ondeando hacia afuera y hacia abajo en un amplio cono. El suelo de la arena donde se encontraba Arthur fue destruido. La tierra se ennegreció y se quemó, dejando un cráter cada vez más grande a lo largo del campo de batalla. Y Arthur desapareció en él. La multitud jadeó cuando el infierno se disipó. Arthur no se había movido, salvo que ahora estaba de pie en el fondo de un profundo cráter. Su cuerpo no estaba dañado y el maná de fuego del alma no ardía en su interior, consumiendo su fuerza vital como debía. Tuve que reprimir una sonrisa de disgusto al verlo. Había sido un buen truco, desde donde estaba Cadel con la visión oscurecida por su propio ataque. Probablemente ni siquiera lo había visto, y el movimiento había sido demasiado rápido para que cualquiera del público lo siguiera, incluso con una magia fuerte que mejorara su visión. Durante un parpadeo, el tiempo suficiente para que pasara la ola de fuego, Arthur se había desvanecido con un rayo púrpura. Caer había mencionado esta habilidad, pero la increíble velocidad y el control que ejercía Arthur me asombraban incluso a mí. O sea, ¿hizo un God Step en el mismo lugar? Esta creciente sensación de ignorancia me carcomía por dentro. ¿Qué era exactamente lo que había hecho Arthur? ¿Cómo podía hacer lo que ni siquiera los dragones podían? ¿Quién más había ocultado a todos? El aura de fuego del alma que rodeaba a Cadel se encendió mientras se lanzaba, expandiéndose detrás de él como unas alas gigantes. De sus manos salieron garras ardientes, su figura con llamas y todo se atenuó, convirtiéndose en una sombra mientras el fuego basado en la descomposición devoraba la propia luz. Arthur se movió separando las piernas y cerrando las manos en puños. De nuevo, la brillante hoja de éter cobró vida. Los dos se desvanecieron en una nueva nebulosa de fuego negro y púrpura de rayos. La multitud gritó mientras los escudos que les impedían ser vaporizados por la réplica temblaban y parpadeaban. Detrás de mí oí el crujido de las ropas de Kiros mientras avanzaba en su trono. Arthur reapareció primero. Apreté la mandíbula y mis dedos se hundieron en la barandilla decorativa retorciendo el metal hasta que se rompió en mi agarre. Su uniforme había sido desgarrado desde el estómago hasta las costillas. El fuego del alma danzaba a lo largo de la herida quemándolo. Seguiría avanzando, encendiendo su sangre y abrazando sus canales de maná hasta llegar a su núcleo. Finalmente consumiría su fuerza vital, matándolo desde dentro. Cuando la nube de maná y éter se extinguió, vi a Cadel al otro lado de la arena flotando a 9 metros de altura. Tenía una mano en el cuello y la sangre le brotaba entre los dedos. Hizo una mueca de dolor, pero había un brillo vengativo en sus ojos.
Ya podía ver las llamas negras teñidas de púrpura lamiendo su herida, curándola. Pero Cadel no era el único que se estaba curando. El fuego del alma que ardía en el costado de Arthur se atenuó mientras ondas de luz púrpura lo bañaban. ¿Cómo que tenía una... Ah, ok. El fuego del alma que ardía en el costado de Arthur se atenuó, bañaban apagándolo poco a poco hasta que las llamas se apagaron. Luego, como si la herida no hubiera sido más que una línea dibujada en la arena, las mismas ondas las borraron, dejando la carne de Arthur limpia e inmaculada. «Fascinante», murmuró Kiros. ¿Alguna sorpresa del Alto Soberano, quizás? ¿Una pelea significada para resaltar alguna nueva magia que ha desbloqueado? Miró al soberano. Sus ojos estaban llenos de curiosidad y asombro, y sus labios se curvaron en una sonrisa tonta. ¡Qué maravilla sorpresa! ¡Qué maravillosa sorpresa!, añadió, tamborileando las palmas de las manos contra las rodillas con emoción. Todo era un juego para los soberanos. Eso es lo que resultaba de una vida vivida completamente desconectada de las consecuencias reales. Especialmente para los basiliscos del clan Britra, que veían el mundo como un gran laboratorio, todo dentro de él un experimento. La guerra, la enfermedad, las catástrofes naturales. Poco más que oportunidades para que los Britra diseccionaran las secuelas. Mi mente trató de volver a la última guerra entre Vekor y Sesklar, como solía hacer cuando reflexionaba sobre el pasado y el futuro. Pero aparté los pensamientos y me centré en la escena que se desarrollaba ante mí. Arthur se había vuelto para mirar a Cadel, que se acercaba lentamente a él con la nariz arrugada en una expresión agria mientras intentaba, y no lograba, ocultar su sorpresa por la supervivencia de Arthur. La forma de Arthur brilló, una transformación similar a la de los Asuras, que eran capaces de cambiar de materia y adoptar formas puras, potenciadas por el hombre. Inspiré, momentáneamente sorprendida, mientras las escamas negras crecían sobre su piel y los cuernos de ónice sobresalían de los lados de su cabeza, apuntando hacia adelante y hacia abajo, para enmarcar su mandíbula, la armadura. Entonces se movió, con el oro brillando entre las escamas negras, y volví a sentirme desprevenida, una sensación a la que no estaba acostumbrada y que sin embargo parecía ocurrir con una frecuencia agravante en relación con Arthur. Su armadura era magnífica, su manifestación una maravilla para la vista, portadora de la misma elegancia y prestigio que los propios Asuras. Arthur ajustó su postura y conjuró una espada, que proyectó su luz púrpura sobre el suelo ennegrecido y con cicatrices de batalla. «He aprendido algunos trucos desde la última vez que nos vimos», dijo Arthur con una voz que resonaba en el silencio etéreo. «Espero que tú también lo hayas hecho. De lo contrario, esto terminará demasiado pronto». Obviamente voy a ver otro porque esto es una locura. Ahora no puedo parar. Capítulo 373. El final del Victoriad. Pop de Arthur. Cadel se puso rígido al ver la armadura reliquia. Sorprendido por mi transformación, pude ver cómo su mandíbula trabajaba mientras sus dientes rechinaban. La frustración que sentía emanaba de él como un calor de una llama. Tus trucos son una burla para el Asura, muchacho, dijo con desprecio mientras su forma crepitaba de energía. Pero su voz estaba apagada, sofocada por el sonido de la sangre que me llegaba a la cabeza. El mundo se desdibujó y mis ojos se fijaron en Cadel. El primer verdadero monstruo que había visto en este mundo. Me lancé al aire para encontrarme con él mientras Cadel caía del suelo como un rayo oscuro. Una ola de fuego negro salió de su mano. La contrarresté con una ráfaga etérea antes de cortarle la garganta con mi espada etérea. Sin embargo, el cuerpo de Cadel se disipó como el humo, desvaneciéndose entre las llamas que aún llenaban el cielo. Mis brazos se desdibujaron mientras lanzaba tajos a mi alrededor, destrozando las llamas como si fueran cortinas de seda. Pero cuando Cadel reapareció, lo hizo por detrás de mí. Su mano envuelta en garras de fuego se clavó en mi costado a través de la armadura y el éter, y se enroscó en mis costillas, ignorando el dolor, invertí la hoja de éter y apuñalé hacia atrás, hacia abajo, sin alcanzar apenas su pecho mientras se alejaba de mí. Me propuse seguirlo, volar, ignorar las restricciones de este mundo, tal y como me había ordenado la manifestación de los Dijin, pero la gravedad me hizo retroceder. Con un rugido de frustración lancé la espada de éter tras él, que inmediatamente comenzó a disolverse tras abandonar mi agarre. Golpeé el suelo con otra arma ya conjurada y me lancé tras la guadaña, balanceándome con desenfreno, atravesando la nube de fuego de alma. Pero mi arma no se afianzó, y de nuevo Cadel surgió de las llamas para golpear esta vez con sus garras ardientes en mi brazo.
casi cortándole en el codo. Desechando la hoja de éter de mi brazo herido y conjurándola de nuevo en el otro, me abalancé sobre el pecho de Cadel con toda la fuerza de mi impulso, mientras me precipitaba como una piedra de catapulta por el aire. Pero él estalló en llamas negras y se desvaneció de nuevo en la nube ardiente. Aterricé en medio del suelo de la arena en ruinas a 15 metros de distancia, maldiciendo en voz alta. La forma de Cadel se deformó en mi visión, las imágenes posteriores de su aspecto antes de masacrar a la gente del castillo, antes de matar a Bund y antes de matar a Silvia se superponían. Era el responsable de tantas muertes, incluida la que se suponía que iba a ser mía si Sylvie no se hubiera sacrificado por mí. La muerte no sería suficiente para él. Necesitaba aplastarle, hacerle sentir débil e indefenso, como me había sentido yo. Aquí, delante de toda Lacria, Cadel sufriría. La sangre y el éter corrían por mis miembros cuando las emociones que había estado reprimiendo todo este tiempo amenazaban con desbordarme. Esta vez no era la destrucción la que intentaba superar mi sentido del yo. Era yo. La nube de fuego se disipó mostrando a Cadel sobrevolando en el campo de batalla, con una espada en cada mano. Una era del mismo hierro negro que Uto y Nico preferían, pero la otra era de color negro como el vacío, como un trozo de cielo nocturno, tallado en forma de espada larga. «Eres un inferior hasta el final», escupió Cadel. Soltando una ráfaga etérea para cubrirme, atravesé el suelo antes de saltar hacia él con la espada preparada. Chocamos juntos. «¿Dónde está el puto de Regis? ¡Salí, Regis!». Volaron chispas negras y púrpuras al impactar el éter contra sus armas enfundadas en fuego de alma. Le di un tajo y una puñalada, pero cada golpe furioso fue desviado. Una docena de nuevas heridas abrieron en mi cuerpo, pero apenas importaban. Entonces salí disparado por los aires. La punta del arma negra y vacía estaba incrustada en mi pecho y crecía llevándome con ella. 3 metros, 20, 50, 100, hasta que me estrellé contra uno de los enormes muros de los escudos que protegían a la multitud de espectadores. Pero la lanza siguió expandiéndose, creciendo a través de mí, presionando el escudo con tanta fuerza que empezó a temblar. Mi armadura se desprendió mientras la lanza se ensanchaba, abriendo un agujero en mi pecho. Mi espada de éter se lanzó, pero el material negro del vacío se desplazó, moviéndose y reformándose alrededor de mi espada. La golpeé salvajemente como un niño inexperto que intenta partir un tronco. Mi cabeza comenzó a palpitar, mi pulso se aceleró, cada latido de mi corazón enviaba sangre a las bordes de la lanza. Entonces, una frialdad helada brotó de mis entrañas, bañando la rabia caliente, rociándola con una especie de desapego concentrado. Una sombra se cernía sobre mí. Regis en su forma pura de destrucción. Unas enormes alas de sombra negra lo mantenían en alto sin esfuerzo. Sus enormes fauces llenas de colmillos se abrieron y una ráfaga de destrucción ardió en la lanza. Las llamas violetas corrieron en ambas direcciones devorando la lanza. Sentí por un instante el hambre de esas llamas bailando en mi cavidad torácica abierta, lamiendo el interior de mi herida, llegando hacia abajo, hacia mi núcleo. Entonces caí al suelo de espaldas, desplomándome en un montón. Regis flotó por encima de mí de forma protectora, y pude ver su enfrentamiento con Cadel, deteniendo otro ataque con una ráfaga de destrucción. Después de ser condescendiente con Nico, mírate. Su voz era un infierno en mi cabeza. Contrólate. Escupí una bocanada de sangre mientras el agujero de mi pecho volvía a crecer lentamente. Los huesos se fusionaban y los órganos se restablecían. Por fin pude respirar profundamente y embriagarme. Y con cada respiración posterior me di cuenta de que en estos últimos intercambios imprudentes había canalizado demasiado éter en mis ataques, ignorando mis heridas y descuidando mi armadura. A pesar de dónde me encontraba y de cómo se estaba desarrollando la situación, me tumbé en la ceniza y los escombros un momento más y dejé que la rabia que me había invadido se convirtiera en frustración y vergüenza. ¿De qué había servido hacerse más fuerte, aprender artes del éter, obtener reliquias, si lo único que iba a hacer era dar hachazos ciegos de rabia? Sí, ya estoy bien. Envié a Regis con un suspiro aleccionador. Con la cabeza despejada pero aún incapacitada, seguía aspirando éter de la atmósfera mientras estudiaba la batalla de arriba. De las fauces de Regis brotaron llamas púrpuras mientras una andanada de misiles negros como el vacío pululaba como una bandada de cuervos corruptos girando y lanzándose alrededor de las llamas púrpuras, pero no lo suficientemente rápido. Destrucción saltó de uno a otro, quemando la magia del atributo. Decadencia de Cadel hasta dejarlo en nada. Y luego persiguiendo a Cadel hacia el cielo, obligándolo a retroceder. Parches de llamas púrpuras ardían en la arena y sobre los escudos, pero fueron rápidamente apagados por mi compañero. Ya me había enfrentado al fuego del alma y al metal negro, pero la magia negra cambiante y racheada era un atributo diferente.
probablemente el viento, lo que significaba que Cadel podía controlar al menos 3 elementos diferentes y podía combinarlos como su capacidad de fusionar el fuego del alma y el viento para fundirse en la atmósfera. Su poder era más versátil que el mío, pero el maná no ofrecía una fuerte protección contra el éter. Bastaría con un solo golpe decisivo para derrotar a Cadel. Igual que yo, a Nico. El cielo se oscureció. Cadel voló en el centro de un huracán de viento desbordante, infundido por la decadencia, que se aglutinó como una nube impenetrable. Tiró de la mano hacia abajo y una lluvia de picos negros y fuego del alma fue lanzada desde la nube como una lluvia de pernos de balista. Unas líneas negras de viento infernal persiguieron las púas ardientes, empujándolas cada vez más rápido mientras caían. El coliseo tembló cuando los pinchos negros se estrellaron contra el suelo en los bordes del arruinado suelo del estadio, algunos de los cuales se estrellaron contra las paredes o atravesaron el escudo que protegía los asientos más cercanos. Una esfera negra envolvió momentáneamente el palco alto, y los pinchos que las golpeaban se disolvían. El fuego del alma se apagaba como velas caducas. Pero sobre Regis y sobre mí, un escudo de destrucción devoraba todo lo que entraba en contacto con él, manteniéndolos a ambos a salvo. Sé que tienes que solucionar tus profundas heridas físicas y psicológicas, pero yo tengo un límite, ya sabes, pensó Regis con un gruñido mental de agotamiento. Me percaté de la brillante y humante aparición antes que Regis. Cadel se solidificó desde la penumbra que aún proyectaban las nubes en lo alto, balanceándose hacia abajo con una espada negra y ardiente. Activando el Godstep, aparecí justo delante de él, atrapando el ataque con una espada etérica. Estaba esperando que te dieras por vencido, respondí esforzándome bajo la fuerza del golpe de Cadel. El lobo de la sombra se disolvió, convirtiéndose en inmaterial y derivando hacia mi cuerpo. Ya que vuelves a hacer chistes de mierda, supongo que lo has entendido desde aquí. A pesar de sus bromas, podía sentir el cansancio de mi compañero. Estaba al final de sus fuerzas. Unas púas de metal negro surgieron del suelo entre nosotros. Mi espada los atravesó limpiamente, pero le dio tiempo a Cadel para retroceder y sacar su propia espada. Tu nuevo vínculo es una excusa bastante burda de una bestia. Creo que la palabra que buscas es majestuoso. Bromeé lanzándome hacia adelante y desatando una ráfaga de cortes y golpes, presionándolo más hacia atrás. Intentó elevarse en el aire, pero el Godstep me permitió cortarle el paso, empujándolo de nuevo hacia el suelo, donde estábamos más igualados. Puede que Cadel fuera más versátil, pero yo era el mejor espadachín. Clavando la hoja de éter en sus costillas, intenté lanzar un tajo lateral para cortarlo por la mitad, pero sus manos se cerraron alrededor de mi brazo, sujetándome. Nuestras miradas se cruzaron y me fijé en la expresión sarcástica y cruel que parecía estar permanentemente fijada en su rostro gris pálido. Su barbilla sobresalía con orgullo entre los cuernos dentados que se enroscaban bajo las orejas, pero el aire de absoluta confianza que solía desprender había desaparecido. Estaba preocupado y tenía miedo. Noté la sombra casi demasiado tarde. Me aparté con el Godstep justo cuando un pico varias veces el tamaño de mi cuerpo me habría golpeado, y observé desde arriba cómo en su lugar se estrellaba contra el suelo de la arena y arrastrando a Cadel hasta un enorme cráter. Las grietas salieron del cráter, pasando por debajo de las gradas y haciendo que todo el coliseo se moviera y temblara. En algún lugar, el metal se rompió y la madera se quebró, y 2 secciones de los asientos del estadio comenzaron a separarse. El olvidado público gritó cuando el escudo que lo protegía parpadeó y se desvaneció para ser sustituido por docenas de escudos más pequeños. Cuando los magos entraron en acción, los sótanos se derrumbaron abriendo fisuras en las paredes del coliseo y haciendo que grandes partes de los asientos se hundieran. Algunas de las personas tuvieron el ingenio de correr hacia las salidas, pero la mayoría seguía congelada donde estaba sentada o de pie. Me fijé en Seth, Mayla y algunos de mis otros alumnos, que se encontraban debajo de un panel transparente de maná lanzado por un mago mayor con la boca abierta y el asombro grabado en sus rostros distantes. Algo se movía en las sombras cuando me atrapé en el borde de uno de los cientos de pinchos negros que sobresalían del suelo. Una criatura, más que sombra que hombre, más sombra que hombre, se arrastró hacia la luz y extendió sus largas y delgadas extremidades con garras dentadas. Las sombras que rodeaban a Cadel se retorcían y mordían el aire como si fueran llamas. ¡Basta! Su voz chirriaba como los dientes que cortan el hueso. ¡Esta vez no hay dragones para salvarte, muchacho! Los brazos revestidos de sombras de Cadel se abrieron de par en par y el fuego negro comenzó a hervir en él. Su magia corrompida se derramó como alquitrán ardiente en lo que quedaba de la arena y salpicó los escudos que protegían las zonas de descanso, cuya luz crepitaba de forma inconsistente a medida que los escudos alcanzaban el final de sus capacidades. Sentí que una garra helada me atenazaba las entrañas al recordar los últimos momentos desesperados de mi batalla contra Nico y Cadel, huyendo de esta misma conflagración de fuego infernal con Tesia, agotando desesperadamente las últimas fuerzas, solo que esta vez Cadel no se contenía.
Regis surgió a mi lado con los pelos de punta levantados, pero apenas capaz de mantener su forma natural, normal. Mis cejas se fruncieron cuando miré a mi compañero. Regis, no deberías... Relájate, princesa, no soy un mártir, soy tu arma, ¿recuerdas? Los flashes de las instrucciones ardieron en mi mente como un hierro candente, mostrándome destellos de Regis en un oscuro claro del bosque. Esto es... ¿Cómo? Mi visión se oscureció cuando la forma sombría de Cadel se acercó a nosotros. No está perfeccionado, pero probablemente siga funcionando. Solo hazlo. ¡Uy! Cuando la avalancha de fuego infernal estaba casi sobre nosotros, Regis cerró los ojos y su cuerpo lupino se volvió sombrío y transparente al volverse incorpóreo. Levanté la espada etérea en mi mano, pero en lugar de atacar retrocedí y... clavé la hoja etérea en mi compañero. Su cuerpo se encendió antes de envolver mi espada hasta que la hoja etérea se hizo más grande y se envolvió en llamas de color violeta oscuro. No importa cuántos trucos más saques, menor, rugió Cadel mientras se acercaba a su forma demoníaca y sombría. Mi agarre se tensó en torno a la espada revestida de destrucción y una sensación compartida de vacío frío y sin emociones. Borró mis sentidos de todo lo que no fuera Cadel. Sus largas y tensas extremidades de obsidiana parpadeante, sus cuernos dentados que habían crecido el doble del tamaño y del aura del fuego del alma, que lo envolvía como si fueran alas. Lo asimilé todo. Cadel desplegó su arsenal de hechizos con desenfreno, una andanada de hierro sanguíneo, un torbellino de viento del vacío, un aluvión de fuego del alma. Pero fue inútil. La espada violeta oscura que tenía en la mano se arqueaba en llamas irregulares mientras mi cuerpo se desdibujaba. Movimientos concisos y sin desperdicio se desplazaban por las pequeñas aberturas que había tallado mi nueva espada. Los arcos de color violeta desgarraban cada hechizo escupido por la guadaña, y sus ojos rojos y brillantes se abrían más de miedo cada vez. Ignorando el gélido agarre alrededor de mi núcleo, dejé que el paso de Dios me llevara justo delante del distorsionado rostro de Cadel. Levanté la espada sobre mi cabeza con la destrucción floreciendo en un resplandor violeta. Sus macabros brazos negros se cruzaron frente a él, envueltos en fuego del alma, y las púas de metal negro se materializaron como escudos. La espada descendió, atravesando las púas negras como si no fueran más que niebla. Le golpeé con toda la fuerza de mi cuerpo fortalecido, inundando cada músculo con éter. Lo aplasté contra el suelo y una onda expansiva se extendió desde nosotros, derribando el pico de 9 metros de altura que sobresalía justo detrás de Cadel. Los gritos llenaron el estadio cuando parte del coliseo se derrumbó, arrastrando a los miles de personas que estaban sentadas allí, tragándose varios palcos privados y llenando el coliseo con una espesa nube de polvo. Cadel se esforzó por recuperarse. Sus brazos parpadeaban con fuego del alma y destrucción. Se agitó desesperadamente como si pudiera sacudirse las llamas púrpuras. Su cuerpo parpadeó dentro y fuera de la incorporidad, pero la destrucción se aferraba a él. Su propia fusión de maná era lo único que impedía que se consumiera. El rostro de la guadaña estaba pálido mientras temblaba, y las sombras que se aferraban a él se desvanecieron cuando volvió a su forma normal. Sus ojos escarlatas estaban llenos de miedo, y su habitual rostro sarcástico era una máscara de desesperación. Volviéndose, miró hacia el palco alto, quizás esperando que las otras guadañas o incluso el soberano aparecieran para salvarlo. Al mirarlo, solo sentía la fría aceptación de la justicia finalmente cumplida. Esto es por Silvia. ¡Oh, oh, oh, oh! Las llamas violetas que parpadeaban con agitación alrededor de la hoja de éter se agitaron aún más cuando la empujé hacia adelante. Le atravesó el pecho y le reventó la espalda. La destrucción saltó sobre él, devorando a Cadel desde el pecho hacia afuera. No hubo sangre ni vísceras de órganos internos derramándose. Solo llamas purificadoras de la destrucción lo borraron como si nunca hubiera existido. No, pensé, no es así. La mancha de la existencia de Cadel siempre estaría en este mundo, visible por los agujeros que había dejado en él. Siento haber tardado tanto, dije observando en mi mente como los ojos dracónicos de Silvia brillaban con lágrimas mientras un portal me atraía, sus últimas palabras resonando en mi mente. Gracias, hijo mío. El sentimiento de culpa por lo que no pude hacer se redujo, pero sabía que nunca me abandonaría del todo. Saqué la espada del pecho de Cadel y la pasé por encima de su cabeza, cortando ambos cuernos. Regis, intuyendo mi intención, retuvo la destrucción dejándolos enteros. Luego desapareció sin que quedaran más que los cuernos cortados. ¡Dios! Regis se alejó de la espada al desaparecer, volviendo a entrar en mi cuerpo, cerca de mi núcleo con su éter agotado, sin que fueran necesarias palabras para expresar cómo nos sentíamos ninguno de los dos en ese momento. Me agaché para recuperar los cuernos y los guardé en mi runa de dimensión. Una fatiga profunda y aplastante se apoderó de mí mientras mi mirada recorría el coliseo roto.
Decenas de magos se arremolinaban sobre la sección derrumbada, trabajando para sacar a los supervivientes de los escombros. Los escudos, los que aún funcionaban, parpadeaban. El resto del público estaba conmocionado. Sus ojos me seguían o se clavaban en el lugar donde había estado Cadel. Hubo movimiento en el palco, uno de los únicos espacios intactos de todo el Coliseo, y mi atención se posó allí. Un hombre enorme con cuernos ornamentados que sobresalían de los lados de su cabeza se adentró en la luz llena de polvo. Llevaba una túnica holgada y una sonrisa hambrienta. Aunque reprimida, su aura era lo suficientemente pesada como para doblar las cabezas y los hombros de todos los alacreanos del estadio. Se trataba de un soberano, Kyros Britra de Bechor. No era nada del otro mundo comparado con Aldir, Cordri y Lord Indrath. Mantuve la mirada ligeramente desviada, no abatida ni en una reverencia como las decenas de miles de alacreanos que me rodeaban, pero no me encontré con sus ojos. El lento y sonoro aplauso que llegó desde el palco alto me pilló por sorpresa. Kyros estaba aplaudiendo. Su sonrisa se amplió hasta convertirse en una mueca mientras sus manos se juntaban cada vez más rápido. Le siguió un confuso e inoportuno aplauso del público. ¡Increíble!, dijo Kyros. Su voz se proyectó sin esfuerzo a través del coliseo y silenció los débiles aplausos. Un hermoso despliegue de poder, una muerte tan inesperada y entregada con... Un óvalo nacarado se abrió sobre el suelo de la arena, a 6 metros delante del palco alto. Kyros frunció el ceño. 2 figuras lo atravesaron. La primera era alguien a quien nunca había visto en persona, pero lo reconocí al instante, y su sola visión bastó para despejarme del cansancio. Los cuernos de Agrona sobresalían de su cabeza como los de un alce, con docenas de puntas negras y afiladas adornadas con cadenas y anillos. Tenía unos rasgos fuertes y afilados que me recordaban incómodamente a Sylvie. Para la segunda, estaba menos preparada. Tessia tenía el mismo aspecto que la última vez que la vi, hablando con su gente desde un balcón en Eleanor. Llevaba unas túnicas de batalla ajustadas similares al vestido que llevaba Ceres, excepto que las escamas individuales eran de color verde esmeralda y tenían formas de pequeñas hojas. Las túnicas de batalla dejaban sus brazos al descubierto, mostrando las runas que brillaban débilmente y que había notado en mi visión. Ay, no lo puedo creer. Aunque su aspecto era el mismo, pelo gris esmeralda que le caía por la espalda y los hombros, trenzas recogidas detrás de las orejas puntiagudas, ojos azules brillantes. No era Tessia de forma inmediata e inequívoca. Tessia era una princesa, había crecido en el palacio real de Cestier y había sido educada en los modales y costumbres de la nobleza elfa, enana y humana. Esa gracia se extendía a su forma de comportarse, la expresión reposada de su rostro, la cadencia de su caminar. Pero todo eso había desaparecido. Así que es de acá esa escena. ¡Dios! En su lugar, esta persona que se hacía pasar por mi más antigua amiga se movía con una confianza agresiva. No era la Cecilia de mi juventud, pero no estaba muy lejos de la joven con la que había luchado en el torneo del rey. Cualquiera que fuera el daño que aquella experiencia le había causado mentalmente, estaba claro que se había trasladado a esta vida, sin duda fomentada por Agrona, al igual que la rabia fuera el lugar de Nico. Lógicamente entendía lo que estaba viendo, pero la mirada fría y desconfiada que me dirigió Cecilia desde los ojos de Tessia todavía me clavó un cuchillo en el pecho. La aparición de Agrona no era inesperada, necesariamente, pero Tessia, Cecilia, la había enterrado demasiado, la había etiquetado como un problema que solo podría resolverse en el futuro, cuando tuviera más tiempo para reflexionar. ¿Podría salvarse Tessia? Todavía estaba ahí en alguna parte, y si podía, era más importante protegerla que privar a Agrona del legado. No había estado preparado para afrontar estas preguntas, todavía no lo estaba. Regis tiró de mi núcleo. «Esto es peligroso, Art. Si nos presionamos mucho más...» Debería haber tenido miedo, no había manera de que pudiera luchar contra Agrona. Ni siquiera estaba seguro de poder luchar contra Cecilia, sin saber nada de sus poderes en este mundo. Pero no tenía miedo. En todo caso, la voluntad de Agrona de aparecer aquí en persona me simplificaba mucho las cosas. Significaba que solo había un camino a seguir, que estaba libre de la carga de decidir qué hacer después del Victoriad. Amigo, agarrá el portal ese que te lleva a las putas tumbas y andate a la mierda. La voz de Kyros retumbó sacudiendo el ya inestable estadio.
Bekor da la bienvenida a la alta soberana. Todos aclaman a Agrona Vritra. La gente se inclinó para hacer la debida reverencia en las gradas y sus voces resonaron. ¡Todos aclaman a Agrona Vritra! Supongo que por fin he conseguido su atención, dije en el silencio que siguió. Agrona sonrió, apoyó una mano en la parte baja de la espalda de Cecilia y sus brazos se levantaron en un gesto complicado. Algo sucedió en mi interior. Se sintió como un pinchazo de luz ardiendo justo en medio de mí. Las manos de Cecilia se abrieron y ese pinchazo se expandió en un orbe de luz blanca que me rodeó y encapsuló por completo. Apartando el polvo y la suciedad, pequeños remolinos de viento y ráfagas de llamas se manifestaron alrededor del exterior de la esfera, y la humedad se condensó contra ella para gotear, como al exterior de una ventana de mañana de rocío. Unas barras de cristal transparente sobresalían del suelo formando un cuadrado en el que yo estaba en el centro. El cristal tenía una suavidad líquida y giraba justo por encima de mi cabeza, de modo que los barrotes se juntaban formando una jaula. Incierto me agarré a los barrotes. Estaban fríos como el hielo y vibraban con energía. Tiré. No se rompieron. Es una especie de anulación del maná, pensó Regis con una sensación de asombro agotado. Aunque no podía sentir el maná que ella acababa de desplazar, estaba bastante seguro de que Regis tenía razón. Cecilia había sacado todo el maná de la atmósfera, incluso de mi cuerpo. Si todavía dependiera de un núcleo de maná, este único hechizo me habría dejado sin poder. No podía ni siquiera empezar a entender cómo era posible algo así. La sonrisa de Agrona se agudizó. ¿Todo esto lo has hecho solo por mí? Me siento halagado, Grey. Para ser un menor, tu sentido de la autoimportancia sobredimensionado es asombroso. Pero parece que te has esforzado mucho por llamar mi atención. Y bueno, ahora la tienes. La cabeza de Agrona se inclinó hacia un lado, una fracción de pulgada, haciendo que el tintineo de las cadenas doradas resonara en el mortalmente silencioso coliseo. Estoy deseando ver cómo funcionan tus nuevas habilidades. Me encantará desmontarte pieza por pieza para averiguarlo. Deberíamos irnos, pensó Regis. Eché un vistazo al estadio. Primero mi mirada se posó en Mayla, Seth, Deacon y los demás, aunque seguía inclinándose. Seth me miraba fijamente, con los ojos muy abiertos por la confusión y el miedo. De repente, deseé haber sido más amable con él. Tenía un corazón de guerrero y no se merecía la mano que la vida le había dado. Encontré a Val y Enola en los palcos privados de su sangre, cerca del uno del otro. Aunque estaban arrodillados ante su alta soberana, ambos estudiantes estaban prácticamente apretados contra los escudos transparentes que los protegían, mirándome fijamente al igual que Seth. Me sorprendió ver a Caera con un pie sobre la tierra quemada del campo de combate, arrodillada ante la aparición de Agrona, que debía interrumpir su carrera para verme. Ella también se arriesgó a levantar la cabeza lo suficiente para observarme. Había auténtico terror en su mirada escarlata mientras sus labios se movían en una silenciosa oración. Con suerte, no me odiaría por lo que tenía que hacer. Me arrepentí de no haberle dicho quién era. Pero incluso ahora no podía decir cuál habría sido su reacción. Podía ser que se hubiera puesto en mi contra y que yo hubiera acabado arrepintiéndome de habérselo dicho. Había sido una buena amiga para mí. Si es que una verdadera amiga podía basarse en una base de mentiras. Solo podía esperar que mi mirada expresara adecuadamente ese sentimiento. Mientras yo contemplaba el coliseo, las guadañas habían salido del palco alto y maniobrado por el suelo de la arena para acorralarme. El rostro de Ceres era ilegible, sus pensamientos estaban cuidadosamente ocultos. Melsri se había alejado de Nico y me miraba con odio. La energía oscura se retorcía como tentáculos húmedos alrededor de Biesa, aunque su mirada estaba puesta en Agrona en lugar de en mí, esperando pacientemente su orden. El último era Dragoth, que frunció el ceño ante la mancha oscura que había sido Cadel. Una cosa era consistente en todas sus expresiones, incluso en la de Ceres, un borde de incertidumbre que socavaba su habitualmente inquebrantable confianza. Antes de seguir el consejo de Regis, volví a mirar a los ojos de Cecilia, buscando algo en ellos, alguna señal. Me había hecho una promesa, pero ni siquiera sabía si la mujer a la que me había prometido estaba viva en su propio cuerpo. Agrona hizo un gesto para que los Guadania me llevaran. Admito que estoy ligeramente decepcionado. Esperaba que tuvieras otro truco bajo la manga. Sin embargo, incluso si lo que he presenciado de ti hasta ahora es el alcance de tus habilidades, estoy seguro de que encontraré una distracción útil al diseccionarte. Tenía que decidir, era el momento de irme. Podía irme sin ella, dándole la espalda por completo a la pregunta, confiando en que aún habría una oportunidad de responderla en el futuro. O podía tratar de llevarla conmigo. Tratar de encontrar alguna manera de sacar a Cecilia del cuerpo de Tess, traerla de vuelta
Oh, me sentí un poco mal de pensar en ello, pero era el camino más claro, la medida más decisiva. Podía asegurar que Agrona no podría utilizar a Tessia ni a Cecilia, que cualquier poder que tuviera el legado no podría ser controlado. Matarla. Sentí que mis ojos se humedecían, pero endurecí mi corazón. Perdóname, Tessia. Me armé de valor y canalicé el éter por todo mi cuerpo agotado. Cada músculo y cada articulación protestaron con rabia y me esforcé por concentrarme en el complejo entramado de éter y forma física necesario para utilizar la técnica del Bar Step, recordando lo que había sido la lucha por enseñarme a mí mismo. En los bosques de Fiotu sabía lo que podía ocurrir si no era preciso, o si me fallaban las fuerzas. Los barrotes de la jaula eran anormalmente fuertes, pero mi armadura y mi físico de Asura me protegieron cuando me estrellé contra ellos, enviando fragmentos de cristalinos en todas direcciones. A mitad de camino conjuré la hoja de éter, la desenfundé y apunté a su núcleo. Sus ojos azules me siguieron en todo momento, como si fuera capaz de rastrear mi progreso incluso cuando utilizaba el Bar Step. ¡Amigo! ¡La iba a matar! Cuando la punta de mi espada se apoyó en su esternón, sus ojos se abrieron de par en par y brillaron de color verde. Unas venas verdes y musgosas se extendieron por su rostro bajo la piel, y por un instante pareció resignada, mientras una sonrisa tensa adornaba sus labios pintados. Su cuerpo tembló y su mano se levantó, no para agarrar la hoja, no para defenderse, sino para acercarse a mi cara. Una caricia. Art, por favor. Era la voz de Tessia. Solté la hoja de éter. Ella sostuvo mis ojos durante un latido, dos, y luego las venas verdes retrocedieron. Sus ojos se volvieron a su color natural. Una mano se dirigió al desgarro en sus túnicas de batalla donde mi espada casi la había atravesado. Cecilia dio un paso atrás, lanzándome una mirada de profundo rechazo. «Ha estado cerca, ¿no?», dijo Agrona divertido. «Realmente pensaste por un segundo que podías hacerlo, ¿no?». El brazo de Agrona rodeó el hombro de Cecilia y la trajo a su lado. «Solo eres frío y calculador cuando es fácil, Grey. En realidad eres débil, emocional y bastante propenso al apego». Miré mi mano vacía con la mente en blanco, excepto por las palabras de Agrona. Lo que debería haber sido un momento de victoria sonó en cambio hueco y vacío, llenando mi boca con el sabor de frías cenizas. «Aprésenlo», ordenó Agrona. Las guadañas se acercaron. La sonrisa confiada de Agrona desapareció finalmente cuando activé el God Step. Se acercó a mí. Su poder se desató de repente. El peso de su intención hizo que incluso la fuerza del rey de Cordri pareciera amateur en comparación. Su mirada de asombro fue lo último que vi, mientras las vías etéricas me llevaban lejos del Coliseo y del Victoriad. ¿Qué tan lejos se puede ir con un God Step, amigo? Fua. Yo me hubiera remandado en una mazmorra, boludo. Yo hubiera sacado el amuleto y me hubiera reído a una mazmorra, amigo. Fua, amigo. No, todo lo que pasó en este capítulo no tiene ningún sentido. O sea, en este capítulo lo terminó de matar. Regis aprendió un nuevo poder que básicamente puede ponerse en el modo de destrucción alrededor de la espada de éter de Arthur, lo cual es God. Cadel está muerto. Sylvia está vengada. Arthur tiene los cuernos de Cadel para mejorar todavía más. Que incluso los cuernos de Uto, que eran de un retenedor, y que la mitad o casi todo el maná que extrajo de ahí fueron para Regis. Y ahora tiene dos, los cuales, si bien sí va a dividir un poco con Regis, va a absorber más y más fuerte. Nico no tiene núcleo. Aparece Tessia / Cecilia, que aparentemente tiene cierto control en el cuerpo en su cuerpo, porque es su cuerpo, es el cuerpo de Tessia. Arthur piensa en matarla, incluso lo intenta. Baja Agrona, no. No, se picó todo, amigo. Se picó todo. Y aparte todos asombrados, obviamente. Obviamente todos dudando realmente de cuál es la fuerza de las guadañas. Las guadañas mismas diciendo: ¿quién es este pendejo? God. Virgo elige los últimos caps de volumen 7 o estos 3 últimos caps. No, esos capítulos fueron mejores. Sin duda.
Cuando aparece Nico, todos esos capítulos donde se muere, buenísimos. Supongo que hablas de eso. No, esos capítulos fueron mejores porque había mucha información que no teníamos. Esto es God, pero no es tan bueno como aquello. Solamente que es muy bueno. Pasa que acá no se revela ninguna información nueva, ¿entendés? No pasa nada tanto como decir Sylvie se mete en un huevo y Arthur casi se muere, pero termina reviviendo y yéndose a otro lado. Es más desconcertante lo otro. Se encuentra con Nico. No. Lo otro es mejor que esto. Porque te agarra más desprevenido. Pero esto es genial igual. O sea, están en una escala muy cercana, boludo. Dios. Oye, Agrona, te voy a matar 2 guadañas, incluyendo la más fuerte, y después voy a escapar de ti al frente de todo el mundo. Dios. ¿Qué son corte de dragones los personajes? No. Son... no sé cómo explicarlo. Hay algunos que son dragones, hay otros que son... O sea, son todos humanos, pero con apariencia de dragón algunos. En este caso, los que están acá, el protagonista no, pero los contra los que pelea tienen cuernos negros y son como personas. Mira, este es el más malo de los malos. Es una persona con cuerno, básicamente. No me gusta tanto el diseño de Agrona, igual, les tengo que decir, ¿eh? Me gustaría ver el diseño de alguna... De Cadel, ponele. ¿No hay diseño de Cadel? Claro, pero está bien feo este diseño, amigo. Son Basilisk. Estaba horrible el diseño de Cadel, amigo. Pásenle el de Kiros. A ver. No veas el de Kiros, bueno, mirá, por ejemplo. Esta es otra guadaña. Está buenísima, ¿qué onda? ¿Qué onda con estas dos? ¿Qué pasó acá? ¿Qué onda con estas dos? Y este sería el protagonista. Igual me gusta mucho más esta. ¿Esto de qué volumen era? ¿Esta imagen? Claro, esto es cuando... Antes de que se muera, ¿no? O sea, y después... Bueno, muera, entre comillas. El final de la batalla. Dios. Acá estaba facherísimo, hay que ser sinceros. ¿Y esto? Esto es un fanart. ¿El perro es Regis? Sí, el perro es Regis. Sí, el perro igual ahora está más picado que acá. Porque acá es al principio. El perro ahora tiene unos cuernos más grandes. A ver si está acá. Bueno, acá está igual acá. Volumen 9. Che, God la espada, Qué God la espada, La verdad, increíble el tema este de la espada. Muy God la espada. ¿No? ¿Y ese perro? ¿Ese se llama Reggie también? Ay, Dios. Qué God. Bueno, ¿y cuándo termina este volumen 9? O sea, estoy a nada de empezar el volumen 10. No voy a leer otro más. 373 voy. Ok, 373. O sea, 374 en realidad ya tengo que leer. Ey, estoy a 5 de ponerme al día con los que están pagos. No lo puedo creer. Esto es increíble.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Leo 6 y me pongo al día, no lo puedo creer. Ay, nunca estuve tan cerca. En el 380. Ok. A 6 capítulos del 380 también. Nice. O sea, me pongo al día y lo próximo es empezar el volumen 10. Dios, muy bueno, gente, muy bueno. Muy bueno la verdad esto, me hypeó una banda. Ya... Mañana voy a aprender stream. No sé si vamos a leer novela mañana. Gracias, Franquito. No, la verdad que ahora no cagas el momento. Ahora ya no cago el momento. No sé si vamos a leer novela mañana, pero cuando lea de vuelta me voy a pegar unos 4 o 5 caps hasta terminar el victoriado, que no sé cuánto me queda. Bueno, igual acá terminó, ¿no? El victoriado ya terminó realmente. Pero hasta terminar el volumen 9 capaz. Capaz me pego una maratón de 6 capítulos, gente. Si pinta. Fue a Virgo y lo que viene luego no está al nivel de estos 3 caps, pero igualmente top tier caps. Los primeros volúmenes del 10 son locura. Dios. Bueno. Bueno, gente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.